Ahí está. El último día estuvimos trabajando con un pequeño ejemplo en función de la parte de las tres formas normales, ¿verdad? Y en su momento, pues también hacíamos mención de algunas otras, de la cuarta forma normal o la forma normal de Boycott. Y hablamos que en su momento, pues puede llegar a una quinta o una sexta forma normal. Sin embargo, pues hay un momento en el que con el simple hecho de llegar a la tercera forma normal es más que suficiente y es como un estándar con este tipo de procesos. Vamos a trabajar otro pequeño ejemplo para esta primera parte. Vamos a colocar aquí ejemplo de normalización y vamos a crear una tabla. Por ejemplo, vamos a colocar una ID ahí. Vamos a colocar un nombre del curso, vamos a colocarle aquí. Vamos a trabajar esta. Vamos a agregar vamos a hacer algo, vamos a agregar esta primera parte así como que sencilla, ¿verdad? Después ya se va a ir rectificando correctamente. Vamos a ver. Vamos a colocar un manual y una fecha de registro. Ahí está. Entonces estos van a ser los datos iniciales de esta tabla. Colocar aquí curso de Excel, curso de, vamos a colocar aquí diseño, curso de programación. Bueno, ahí. Vamos a colocar aquí al docente, vamos a colocarle ahí Pedro Morales. Aquí vamos a colocar a Karina Pérez. Vamos a colocar aquí José Torres, por poner algunos datos, ¿sí? Entonces aquí con el curso del Excel vamos a colocarle macros al manual. Aquí vamos a colocarle filtros y aquí vamos a colocar a, vamos a ver, C Sharp. Vamos a colocarlo de esta manera. Solo por colocar un nombre estándar, ¿verdad? Fecha de registro, pues podemos colocar la del día de hoy, solo por tener una fecha específica. Y la vamos a copiar. Muy bien. Ahí está. Esta es nuestra tabla original de datos, ¿verdad? Que se va a estar manejando. Vale. Bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Pues ya sabemos nosotros que debemos empezar con la primera forma normal, ¿verdad? Primera forma normal. Para la primera forma normal, pues nosotros ya sabemos que hay varias características. Uno, pues así sencillo. Uno venimos y eliminamos todos aquellos campos repetidos si este lo tuviera. ¿A qué se refiere cuando dice eliminar los campos repetidos de la tabla o las posibles tablas? En este caso, pues trata la manera de venir y generar tablas independientes, si en este caso, pues tuviera alguna situación donde se repitieran datos específicos. O sea, no necesariamente es venir y borrarlos, sino que se eliminan de la misma tabla a la hora de crear otras tablas e ir separando los datos, en pocas palabras. Tenemos que ir en base a esta primera tabla de información, venir y crear diferentes tablas, ¿verdad? Y esto pues nos va a permitir a la larga pues tener una mejor idea de cómo puedo venir yo y empezar a relacionar esas tablas entre ellas ya para pasar a una segunda forma normal.
Y pues otro aspecto importante que yo debo considerar aquí, pues es el hecho de verificar si la tabla pues tiene un campo principal, un campo que yo lo pueda considerar como clave primaria. Por ejemplo, si yo no hubiera agregado este ID, entonces uno de los primeros pasos es venir y agregar ese ID de acuerdo a las tablas que yo vaya armando. Entonces, ese campo que me va a servir como identificador de tabla a la larga, pues va a ser una llave primaria o clave primaria y esto no va a ser único, ¿verdad? Y va a permitir que no se repita. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues en primer lugar, en base a la información que tengo acá, pues puedo observar que sí tiene un campo único, puedo observar que no hay repetidos, ¿verdad? Si ustedes ven, no hay repetidos en ese sentido. Pero pues lo que sí tengo que hacer es venir y analizar esta tabla, porque necesitamos separar esos campos, porque no toda la información que está ahí pues corresponde específicamente o está muy generalizada. Entonces la idea es que nosotros vengamos y en este caso pues empecemos a aplicar las reglas de normalización, en este caso las reglas eh, para venir y empezar a generar tablas y de ahí poder establecer, en este caso, pues nuestras tablas relacionales, ¿verdad? Entonces, esto pues nos va a ayudar a evitar la redundancia de datos, nos va a ayudar también a proteger la información y evitar en este caso algún tipo de problema de actualización de los datos de las diferentes tablas, ¿verdad? Esto se va a hacer cuando ya se esté trabajando la parte de las consultas. Entonces, por lo menos para que nuestro proceso de normalización como tal cuente, podríamos decirlo así, o que pueda ser aceptado que se realizó el proceso de normalización, por lo menos se debe, en este caso, visualizar que se ha aplicado los 3 niveles de normalización, ¿verdad? Bueno, entonces veamos acá. En primer lugar, pues yo puedo venir, como ustedes pueden ver acá, y puedo trabajar esta primera parte como una tabla. Entonces, voy a agregar ahí. Vamos a agregarle la tabla curso. Pues voy a tener ahí un ID. Ese ID ya le voy a colocar un nombre más estándar. ID curso. Entonces aquí sería el nombre del curso, ¿verdad? Y entonces yo ya tengo estos. Yo ya tengo estos nombres. Por poner un ejemplo. Y pues puedo asociarle una fecha de registro, ¿verdad? Ahí está. Entonces acá ya tenemos una primera tabla y es en este caso pues nuestra tabla curso. Podemos hacer lo siguiente con otra tabla docente. Entonces ahí voy a necesitar un ID docente. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay otra cuestión importante. Por ejemplo, docente está como solo un campo, pero yo puedo venir y establecer más campos para tener información un poco más específica y entonces eso me va a permitir también filtrar de mejor manera a través de las consultas. Entonces yo puedo solicitar los nombres y apellidos, por ejemplo, ¿verdad? O nombres aquí del docente, podríamos colocar de esa manera, y apellidos del docente. En algún momento, pues alguien puede pensar, bueno, se puede colocar todavía más específico, se podría colocar en este caso primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, tercer apellido y así sucesivamente. Sería válido también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no habría problemas. Pero ya dependerá de qué de qué tanto queramos nosotros venir y, en este caso, distribuir la información de la tabla. Y también ya dependerá del sistema propiamente. Por ejemplo, ahorita lo vamos a dejar en el nombres del docente y la parte de apellidos del docente. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo,
Tengo a Pedro, Pedro Morales. Tengo a Karina Pérez. Y pues tengo en este caso a José Torres. Bueno, ahí ya tendríamos nuestra segunda tabla. Entonces, si se dan cuenta ustedes, de esta pequeña tabla que está aquí, ya generé dos tablas un poquito más completas. Y ustedes, pues, si observan algún elemento que se puede integrar, pues, se puede hacer. Entonces, eso va permitiendo que se generen tablas mucho más completas, más específicas, que eviten la redundancia, que protejan los datos y que eviten, sobre todo, problemas de actualización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. También con la primera forma normal, pues nosotros estamos considerando con el simple hecho de colocar las claves primarias, ¿verdad? Nosotros ya estamos viendo que se cumpla con el hecho de que tengan atributos de tipo atómicos, ¿verdad? Es decir, que son elementos, en este caso, no repetidos o que en este caso pues no se dividen. Por ejemplo, el ID permite la indexación dentro de SQL y no va a permitir repetidos como tal. Bueno, ¿qué otra tabla puedo generar ahí? Por ejemplo, yo puedo venir y generar, en este caso, otra tabla orientada, por ejemplo, a los manuales. Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo una que se llama curso, otra la sacamos de docente y pues puedo trabajar otra que se llame manual, ¿verdad? Tabla de manuales, por ponerlo así, o tabla manual. Entonces aquí vamos a colocar ID manual y vamos a tener el nombre del manual. Y esto es porque eh, resulta que también un docente, pues en su momento, podría tener a su cargo varios cursos y varios manuales, por lo tanto. O de un curso también pueden surgir varios manuales, que eso podría ser otra situación que debemos tomar en cuenta ahí. Entonces, por ejemplo, para los manuales está lo de macros, filtros y C#. Solo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y ahí está. Miren, ahí ya tenemos nuestra tabla de manuales. Y con esto, pues ya por lo menos ya tenemos tres tablas. Ya cumplimos con colocar una llave primaria, un identificador para generar campos únicos y así ir evitando los repetidos. Ya separamos en tablas los diferentes elementos de esa tabla inicial, ¿verdad? Y entonces esto ya está preparado para pasar a una segunda forma normal, ¿sí? Entonces, si ustedes también observan, dentro de estas tablas están también todas las columnas específicas o todos los elementos de la tabla principal. Y eso es algo que debemos tomar en consideración, que no se pierdan esos campos, ¿verdad? Debemos ir identificando los campos principales y también lo que vayan a ser los campos secundarios. Entonces, eso pues nos va a ayudar bastante. Entonces aquí, a partir de la primera forma normal, yo ya puedo venir y empezar a trabajar con la segunda forma normal. Bueno, para la segunda forma normal, pues, número uno, debemos verificar que se haya cumplido la primera forma normal. Importante. Lo segundo es que verifiquemos que estén todas las tablas separadas de acuerdo al proceso inicial de revisión de la primera forma normal para que después podamos venir y establecer llaves primarias, llaves secundarias. Entonces, ya verificando esto, pues también otra cuestión u otro elemento es que si todavía observáramos algún elemento que pueda ser dividido o agregado a las tablas que sea de importancia, pues todavía se hace esa mejora, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí, pues yo lo que necesito hacer es venir y empezar a establecer en este caso, pues ya algún tipo de relación específica de acuerdo a esa tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí la tabla curso de nuevo.
Y voy a empezar a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el ID curso y el nombre del curso se queda, pero por ejemplo, yo puedo estar relacionando el curso con el ID manual y el ID docente, por ejemplo. ID manual o ID docente y el ID manual. Ahora, y por último, pues se quedaría la fecha de registro. Entonces aquí empiezo a relacionar, si ustedes observan. Pues resulta que el curso de Excel está para el docente, en este caso Pedro Morales, por tanto su ID es 1. El curso de diseño está para Karina Pérez y su ID es 2. Y el curso de programación para José Torres y su ID es 3. Entonces aquí yo ya empecé a colocar y a separar las llaves primarias y foráneas. Y también en su momento, pues esto ya me permite venir y relacionar las tablas como tal. Entonces acá voy a hacer lo mismo con la parte del ID manual. Entonces, pues voy a venir yo acá y para la parte de manuales, pues el manual que está asociado al curso de Excel y al docente, en este caso Pedro Morales, es el de macros. Entonces tiene como identificador el campo 1. Filtro sería para el curso de diseño que está asociado a Karina, pues también sería el 2. Y 3 en este caso para el de C Sharp, que está asociado al curso de programación. Entonces acá yo ya puedo establecer este como una primary key. Esta va a ser mi llave primaria, ¿verdad? Entonces ya estoy especificando de mejor manera. Separé mucho acá. Y este pues va a ser nuestra llave foránea, ¿verdad? Entonces, y también van a ser las llaves o los campos, en este caso, que me permitan relacionar mis tablas. Entonces acá ya tenemos, en este caso, ya se cumple para la segunda forma normal, que se tengan las tablas separadas y empezar a establecer qué campos son primarios y secundarios para las relaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo ya estoy estableciendo que la tabla cursos está relacionado a manuales y está relacionado con la parte de docentes. Entonces, por ejemplo, la ID docente, la tabla docente como tal, pues esta se quedaría tal y como está. Entonces, esta vengo y la copio sin ningún problema, porque resulta que yo puedo decir que un docente pues tenía asociado varios cursos, ¿verdad? Y también puedo venir y establecer aquí que un curso pues puede tener en su momento, en este caso, varios manuales. Entonces aquí pues puedo tener esta relación. Acá también puedo establecer, podemos establecer que un manual pues podría tener varios cursos, pero entonces, por ejemplo, acá ya voy a analizar este y voy a pensar si la elimino. Por ejemplo, ahorita lo vi de esa manera, pero puedo venir y cambiarlo también. Y ahí ya podría venir y empezar a verificar si mi relación en función del manual, por ejemplo, esta pues podría darme algún tipo de conflicto acá. Entonces ahí aplico la tercera forma normal, donde debo verificar si son dependientes realmente los campos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este manual acá está haciendo referencia a que un manual, por ejemplo, va a estar asociado a varios cursos, pero no debería ser tanto así, debería ser al revés, ¿verdad? Un curso debería estar asociado a varios manuales. Entonces, aquí, por ejemplo, hagamos de cuentas que ya se tienen las tablas, ya se definieron cuáles son las llaves primarias de cada una de las tablas y cuáles son las llaves foráneas. Entonces, ya pasó a la tercera forma normal. ¿Y en qué consiste la tercera forma normal? Pues venimos y vamos a verificar todavía que, número uno, debemos verificar que se haya cumplido la primera y la segunda forma normal. Primer paso. Y eso ya lo tenemos. Segundo paso es venir y verificar
que todos los campos sean dependientes de la clave primaria. En este caso, pues nombre de curso es dependiente de la llave primaria, al igual que la fecha de registro. Y estas dos, pues, con estas no hay problemas, porque estas son las llaves secundarias que van a estar ayudándonos a relacionar las tablas. Otra cuestión que debemos verificar es que ninguna columna, ¿verdad?, de las tablas, pues, dependa de una columna que en este caso no sea clave primaria. Aquí, pues, no tenemos ese caso, ¿no? Es decir, todavía tener un campo adicional que ese campo pues no tenga mucha relación con la tabla primaria o en este caso pues no dependa de su clave primaria, sino que me permita generar otra tabla, a eso se refiere. Yo en este caso pues que no hayan algún tipo de datos derivados. Ahora, por ejemplo, aquí con esto, yo lo que estoy estableciendo, por ejemplo, es que un docente pues puede tener asociados varios cursos. Eso está bien. Pero, por ejemplo, otra cuestión es que aquí dice que un curso o un manual puede tener varios cursos. Pero aquí pues podría haber cierta relación que en este caso pues no sea muy dependiente o no sea correcta. Entonces aquí yo aplico la tercera forma normal y entonces digo, bueno, este campo de aquí, por ejemplo, de manual, no debería estar asociado de esa manera y debería cambiar. Pues, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco aquí el ID, por ejemplo, el ID curso? Entonces, yo estaría diciendo que un curso pues, puede tener varios manuales y eso pues sí es más lógico. Entonces, resulta que macros está asociado al curso de Excel. Solo voy a cambiar el formato de esto acá. El de filtros está asociado al curso de diseño y el de C# pues está asociado al curso de programación. Entonces aquí yo ya establecí, aquí ya termino de establecer una foreign key. Y entonces ya cumplí con la cuestión de la tercera forma normal en el sentido de verificar bien que los campos pues dependan de la clave primaria, que no hayan derivados, que no hayan columnas, en este caso pues no tenga relación con la llave primaria y en este caso pues hicimos esa modificación. Porque resulta que esta de acá pues no tenía mucha relación en ese sentido y en algún momento pues nos va a tocar que venir y modificar alguna tabla porque ya después a la hora de estar trabajando con las relaciones, pues ya nos percatamos que realmente pues el tipo de relación no se debió dar en ese sentido, ¿verdad? Y entonces ahí pues fácilmente nosotros pues ya hicimos el cambio como tal. Entonces eso pues nos permite a nosotros de establecer de mejor manera las tablas, las relaciones entre tablas y permitir que la información como tal, pues de cierta manera se esté almacenando donde debe ser, no haya redundancia, protejamos de mejor forma la información y pues que la base de datos pues tenga un funcionamiento óptimo, ¿verdad? Entonces aquí, esto pues ya nos permite decir que un docente, por ejemplo, va a tener asociado a él varios cursos y un curso pues va a tener asociado a él varios manuales. Esto pues nos permitiría trabajar esto de esta manera. Vamos a crear nuestras tablas. Solo voy a cargar el SQL. Mientras se carga esto, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, estamos bien. Muy bien. Muy bien. Solo que cargue un momento y avanzamos.
Hoy como que está perezoso el SQL Server. No quiere cargar. Demos un momento. Bueno, colocar aquí la contraseña. Bueno, vamos a crear aquí nuestra tabla o nuestra base de datos y nuestras tablas en este caso. Eso es lo que tenemos que ir nosotros trabajando ahí. Solo que cargue. Hoy está fallando un poquito. Esto está muy lento. Bueno, vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a escribir ahí create database y le vamos a colocar. Vamos a ver qué nombre le vamos a poner a esta base de datos. Vamos a colocarle ahí cursos, por poner un nombre genérico, ¿verdad? Entonces, con esto, con este simple código, pues venimos nosotros y lo ejecutamos y ya creamos nuestra base de datos. A la hora de actualizarlo, pues, nos debe cargar ahí y generarnos nuestra base de datos, cursos en este caso. Ya sabemos nosotros que pues podemos trabajar las tablas, venir y desde el asistente crear las tablas. No hay problema, se puede hacer. Pero también pues podemos venir y crearlas manualmente. Create, por ejemplo, table, le colocamos un nombre y de acuerdo a nuestra información, pues en este caso pues tenemos una que ya se llama cursos. Y cuando yo le coloqué a la base de datos cursos, voy a colocarle aquí y le voy a colocar cursos. O sea, yo creo que no me va a poner peros, pero por cualquier cosa, cursos 1 le voy a colocar a la tabla. Entonces aquí, pues venimos y generamos nuestro campo principal, ¿verdad? En este caso, pues es el ID, ¿verdad? Entonces le voy a colocar ahí ID, ID curso. Este va a ser un campo de tipo int, va a ser, vamos a colocarle aquí que va a ser un primary key. Y también le vamos a decir que va a ser un campo de tipo identity. Y que vaya de uno en uno. Así de sencillo. Vamos a colocar el otro, que es el nombre del curso, ¿verdad? Ese es el otro campo. Este, pues, va a ser en este caso un tipo varchar. Vamos a colocarle 50. No sea nulo. El otro elemento en este caso es la fecha de registro, ¿verdad? Solo que este curso como tal, de hecho tiene otro campo, ¿verdad? Pero voy a colocarle aquí fecha-registro de tipo date. No, ahí está. Ahí ya pues tendríamos los campos básicos. Sin embargo, pues tenemos nosotros que relacionar.
Entonces, para eso, pues se utiliza el constraint. Vamos a colocar aquí constraint y vamos a colocar, por ejemplo, el nombre, un nombre asociado a nuestra llave foránea en este caso. Por ejemplo, fk-bajo y ahí le voy a colocar el ID, docente que está relacionado directamente al curso. Entonces voy a colocar aquí docente. Vamos a colocarle aquí foreign key, ¿verdad? Y después, entre paréntesis, el campo que voy a asociar. Por ejemplo, ID docente. Entonces ahí pues yo ya estoy estableciendo la llave foránea. Este podría ser una forma. Otra cuestión es que yo podría venir y hacer una modificación también a la tabla, ¿verdad? Con un alter table, por ejemplo. Hagan de cuentas que yo ahorita voy a cortar esto un momento, ¿sí? Voy a cortar esto un momento. Otra cosa importante, solo voy a seleccionar la tabla que es. Vamos a buscar aquí la tabla cursos. Aquí está. Si no selecciono esa tabla, pues me lo va a crear. Va a crear la tablita como tal en la base de datos master. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y crear mis tablas simples de esta manera. Mi ID curso, nombre del curso, fecha, registro, y la puedo guardar. Y resulta que después puedo venir y hacer alguna modificación y colocar en este caso pues un alter, y esto pues me va a permitir a mí poder venir y hacer la modificación de la tabla para poder establecer mis llaves primarias y foráneas, y automáticamente ahí voy a estar relacionando esas tablas, ¿no? Entonces, eso es válido, se puede hacer de esa manera. Vamos a trabajarlo de esa forma, para que ustedes pues tengan algunos otros elementos. Entonces, recuerden, puedo venir y colocar ahí directamente un constraint, y ahí ya solo me falta colocar la referencia de a qué tabla viene, o puedo crear mis tablas y después ya ir agregándole, en este caso, pues la parte de las llaves foráneas. Eso es uno. Dos, creo mis tablas, después creo un diagrama de bases de datos y ahí automáticamente pues establezco las relaciones entre las diferentes tablas. Así de sencillo. Entonces, pero debo agregar yo el campo, en este caso un campo que esté asociado también. Entonces debería yo agregar, por ejemplo, aquí el ID docente de tipo int, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues en su momento, aquí me está marcando error, falta la coma. En su momento este campo de acá de tipo int, como está asociado o tiene el mismo tipo que el campo de la otra tabla, entonces fácilmente voy a venir y voy a poder relacionar. Entonces, puedo tomar en consideración esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo me equivoco a la hora de crear esto, pues lo que va a pasar ahí es que simplemente, ya sea que utilice un alter table para hacer las modificaciones, o me voy aquí a tablas y pues yo vengo y lo puedo, en este caso, modificar utilizando el asistente. Entonces tengo diferentes alternativas para venir y poder hacer modificaciones a las tablas. Eso es lo interesante. Entonces, por ejemplo, acá yo le doy clic derecho, me voy a la parte de diseño y ahí puedo verificar cómo es que tengo yo generada la tabla y en este caso. Y si tengo alguna modificación que hacerle, pues simplemente hago el cambio como tal vez. No tengo ningún problema o ningún inconveniente. Entonces se dan cuenta. Ahí yo ya tengo de docente, pues puedo quitarle que no acepte los nulos.
si es en algún momento alguna modificación que pudiera hacerle, porque aquí, por ejemplo, no le coloqué el not null, ¿verdad? Entonces, puedo hacer ese cambio de ahí, o en su momento, no voy a guardar cambios aquí. En su momento aquí, por ejemplo, yo le puedo agregar el not null, pero aquí en donde dice create, en vez de create, pues yo le voy a colocar un alter table. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy sacando la modificación de esa tabla como tal. Solo permítanme un momento. Voy a terminar esta primera parte acá y seguimos, ¿sí? Se conectan en un momento para poder seguir.